y le paso la palabra a Eunice, que lo quiere presentar en particular a su colega mexicano. Eunice. Gracias, Oscar. Pues buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Y bueno, este es el último Keynote, así que los invito a que no se vayan. Y tiene por nombre Convergencia Tecnológica del IoT para habilitar la transformación digital en LAC. Quien nos acompaña el día de hoy es Pedro Figueroa Ortega de WND Group, quien es el director comercial. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Voy a leer una pequeña bio tuya para que te conozcan. Él es ingeniero en cibernética, sistemas computacionales y comunicaciones. Actualmente director comercial y de ecosistema de IoT en WND México, quien es el operador único de la red 0G de Sigfox para hablar soluciones de Internet de las Cosas en México, Perú, Brasil y Colombia. Es apasionado de la tecnología y promotor activo de la transformación digital, habilitando a las empresas con soluciones de comunicación para extraer el valor de los datos, transformándolos en modelos de negocios exitosos. Bueno, pues sin más, Pedro, bienvenido y te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Pues espero que hayan grabado esto para pasárselo a mi mamá y me diga que de algo sirvió tantos años de estudio. Quédate No, tranquilo que se lo vas a poder pasar a tu madre. Un gusto, sí, Pedro. Buenas tardes. buenas tardes a todos, y muchas gracias. Bueno, a compartir mi pantalla para compartir una presentación. Muchas gracias a todos los organizadores. Como estaba oyendo en las otras presentaciones, creo que siempre es muy importante tener este tipo de eventos, generar estas dinámicas para aprender un poquito de todo lo que se está haciendo y de estas iniciativas en el IoT. No sé si alcancen ya a ver ahí mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Pues bueno, la idea principal es esa, tener un punto en el cual podamos nosotros discutir estos temas que se están tratando de tecnología a nivel LATAM y ver cómo podemos aprovechar y hacer sinergia, ¿no? Creo que es muy enriquecedor oír los casos de uso y los casos de éxito que se están haciendo en otras latitudes, y esto nos va a ayudar a avanzar más rápido. Uh-huh. Creo que siempre tener una visión de otras personas nos enriquece, y por eso les agradezco mucho la oportunidad que me dan para compartir un poquito este viaje que he tenido durante los últimos 9, 10 años en todo lo que es el IoT, ¿no? Bueno, voy a empezar aquí. Siempre he querido iniciar. Sé que hay muchas similitudes en toda Latinoamérica, y por eso he decidido iniciar con este punto de las problemáticas. Sí, al final de cuentas creo que en lo que es LATAM, pues también nos unen una serie de problemas comunes, y yo creo que tenemos una excelente oportunidad para ir avanzando tecnológicamente en la solución de ellos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel general considero que todos nuestros países tenemos estos problemas en común, y que todas las personas están cerca de ellos y pueden tener alguna idea para resolverlo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la tecnología tiene que ayudar a resolver los problemas de la mala gestión de los recursos, problemas de movilidad, problemas de inseguridad, eh, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, ¿sí? Y si lo hacemos de manera eficiente, pues vamos a resolver también algunas cuestiones relacionadas con la pobreza y la corrupción que existen en nuestros países. Eh, Desafortunadamente, así como hay grandes cosas que en Latinoamérica nos unen, pues también hay estas problemáticas que están ahí, ¿no? Presentes. Yo he querido abordar esta plática viendo que el IoT es parte de la solución, ¿sí?
pero para que tengamos esa solución hace falta una convergencia tecnológica. Algunos de los casos que estuve viendo durante el día de hoy me parece muy interesante cómo podemos hablar de cuestiones del campo, cuestiones de la ciudad, y no se trata nada más hablar de el state of the art de la tecnología, de qué es lo más eh, en este momento lo que está en boga, sino cómo vamos a encontrar, alinear las tecnologías para dar una respuesta a todas las problemáticas. Entonces, hace unos años me encontré con esta nota y creo que sigue siendo vigente y muchos de nosotros la hemos escuchado ya en varios foros, que el recurso más valioso ya no es el petróleo, son los datos. Y en un principio me parecía curioso hablar de esto, cuando al final de cuentas yo decía, sí, sí, los datos son muy importantes y nos están cambiando y ahora tenemos las empresas más importantes, a lo mejor en utilidades, pues ahí están empresas que manejan la información. Pero creo que los datos por sí solos no hacen mucho hasta que no los podemos enriquecer, ¿no? Con información de contexto y los podemos transformar en información relevante y convertirlos en datos que nosotros podemos capitalizar. Esta capitalización del dato quiere decir quién está dispuesto a pagar por qué información o qué información me genera valor para mi modelo de negocios. Entonces ahí el IoT se empieza a volver interesante. Uh-huh. Se empieza a volver interesante porque yo puedo tener más información en cualquier aspecto, ya sea de la gestión pública o privada, para tomar mejores decisiones. Uh-huh. Entonces, ya para todo esto, digo, bueno, ¿cómo lo hemos venido haciendo? ¿Cómo es que esta marca que ahora conocemos como IoT, que ha venido de una transformación de muchos años, desde lo que se llamó M2M y telemetría, etcétera, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y cómo hoy podemos tener soluciones que ya son viables, ¿no? Entonces, eh, todo esto de recolectar información, pues nos debe de servir siempre y cuando nosotros podamos procesarla de la manera adecuada. Uh-huh. Y empezar a monetizar esa información, ¿sí? Como bien lo mencioné en esta lámina. Pero para eso, quizá hoy, durante el día, han visto todos los componentes a nivel superior de IoT, todas las capas que tiene, y no quiero enfocarme mucho en este tema, pero sí quiero comentar claramente que el IoT es la unión y la convergencia de muchas tecnologías. Por un lado tenemos sensores, actuadores que pueden vivir en un dispositivo y después los vamos a enviar por algún medio de comunicación y estos pueden estar conectados directamente a Internet o de manera indirecta, ¿no? Y hay muchísimas tecnologías ahí en medio. Desde la parte de un dispositivo simple podemos tener ya procesadores que antes ni soñábamos. Y entonces, después de que ya tenemos los datos, ahora hay que saber presentarlos, tener una capa de aplicación. Y todo esto bajo un esquema que muchas veces a algunos sectores se les olvida, ¿no? Siempre he escuchado cuando hablan de componentes de IoT, a veces dicen 3, a veces dicen 4, pero se nos olvida que hay una capa que atraviesa todo y es la seguridad. Creo que si nosotros tenemos una buena solución de IoT, tenemos que fijarnos que ésta sea segura desde el componente esencial de donde vamos a recolectar esa información, ¿sí? Desde esos procesadores, esos sensores y los medios de comunicación que nos van a hacer que podamos tener información confiable. Entonces, esta capa de seguridad es punto a punto, ¿no? Y creo que aquí mucho se ha hablado de todo lo que es criptografía y todo lo que es ciberseguridad. Y esta en una solución IoT no es una capa simple, ¿no? Es algo que va a atravesar desde
la recolección del dato hasta la presentación. Entonces creo que aquí hay mucho tema para hablar y como les digo, no voy a tratar de profundizar y menos con tantos especialistas de lo que es cada componente del IoT, pero sí lo quería dejar plasmado y creo que esta lámina ayuda bastante a guiarnos en ese sentido, ¿sí? Aquí algunos de los protocolos de comunicación que han permitido que el IoT viva están mencionados. No quise excluir a ninguno, posiblemente más de uno se me pasó, pero sí tomé esta lámina para entender lo más importante. Para mí el IoT tiene 4 pilares y que le da título a la presentación, quizá es el más importante. Y lo tomé la lámina de comunicación porque lo mismo aplica para plataformas, lo mismo aplica para aplicaciones y lo mismo puede aplicar para dispositivos. Y la puse simple y sencillamente porque refleja muy bien lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Que es una convergencia tecnológica, ¿sí? No, o cada vez vemos más y oímos más de dispositivos híbridos. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener un dispositivo que tenga diversos tipos de comunicación y el mejor caso lo podemos tener en un celular, ¿no? Que muchas veces hay gente que me dicen, bueno, no es un dispositivo IoT, pero sí representa muy bien la convergencia tecnológica, en el sentido de que en un celular podemos tener múltiples tipos de comunicaciones y muchas veces no lo tenemos presente, ¿no? Tenemos desde un GPS, tenemos servicios de GPRS con 3G, 4G y algunos ya con 5G, y tenemos Bluetooth, y tenemos NFC, y tenemos Wi-Fi, etcétera, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, las personas en su día a día están migrando en estas y jugando con estas tecnologías para obtener lo mejor de un dispositivo. Creo que en el IoT tenemos esa gran oportunidad cuando estamos hablando de datos de valor. Vamos a estar saltando entre una plataforma, porque las soluciones de IoT buscan también ser agnósticos y a lo mejor tengo una muy buena plataforma de seguridad, pero tengo una mejor plataforma de análisis, tengo una mejor plataforma para algoritmos de machine learning y entonces lo que entrego al final es información de calidad, ya filtrada, ya con mejores algoritmos, más predictiva. Y como les decía, hoy es fácil que alguien nos entienda cómo las tecnologías, no es que una sea mejor que otra, sino que cumplen un propósito muy específico y nos dan soluciones. Nos dan esas soluciones que nos permiten, pues a lo mejor no tener que consumir todo mi plan de datos celular, porque puedo ya utilizar una red Wi-Fi, hacer mis descargas y etcétera, ¿no? O puedo controlar algunos dispositivos mediante Bluetooth y así como lo hago con un celular, pues en algunos dispositivos de IoT son híbridos y encuentran y deciden ellos mismos cuál es la mejor manera de enviar el dato, ¿sí? Y bueno, más que una plática aquí y pasarles muchos slides, si cualquiera de ustedes tiene algún comentario y todo o quiere aportar alguna idea, bienvenido. Creo que estos foros han sido un excelente ejercicio para que todos escuchemos también la opinión y podamos enriquecer todo este tema, ¿no? Eh, entonces, como les decía, la convergencia es un punto fundamental en el IoT que nos va a permitir tener soluciones mucho más creativas que apoyen a la transformación digital. Como parte de estos protocolos de comunicación, pues nos sirven demasiado también para otro propósito que tiene el IoT. Y ese propósito es ser masivo, ¿sí? No es fácil tener soluciones masivas, ¿no? Podemos tener ideas de algunas soluciones que pueden tener un impacto, como es para todo lo que tiene que ver con las utilities, ya sea agua, gas o electricidad. Y ahí encontramos que también tenemos
dependiendo de las coberturas, dependiendo de las necesidades de objetos que se conecten directamente a Internet o que se conecten a través de un gateway, diferentes ventajas y desventajas, ¿no? En una solución. Pero lo importante es ir obteniendo información de calidad al mejor costo. Entonces creo que algo que nos está permitiendo el IoT es llegar a modelos masivos, ¿no? No es tan fácil hoy en día llegar a las cifras que se pensaban de IoT hace unos años. Se tenía una curva exponencial que ya debería de estar ocurriendo, y lo que estamos viendo es que ha sido un poco más conservador el mercado. No tenemos esas grandes inversiones en IoT, quizá porque no hemos podido entregar el dato que la iniciativa público-privada está dispuesto a pagar, ¿no? Aparte, no es tan fácil tener un modelo de negocio único. Vamos en eh, este paso por las diferentes etapas del IoT, no hay un modelo que sea más exitoso que los demás. Hay quienes están más enfocados a un modelo realmente de renta de servicios, y hay quienes por cuestiones de seguridad van a seguir prefiriendo ser los dueños de toda la infraestructura. Entonces, eh, sí hay grandes proyectos de IoT, pero todavía no hemos visto esa curva exponencial, y para mí veo muchas similitudes como cuando empezó la telefonía celular, ¿no? ¿Sí? Quizá hoy para todos la telefonía celular es, pues es una necesidad, y durante todos estos años hemos visto las ventajas que nos trae la telefonía celular, pero fue a través de que hubo grandes cambios en la telefonía celular. Tuvimos mayores capacidades, tuvimos dispositivos más enfocados al uso. Primero fue en los negocios, con la parte de incluir el correo electrónico en los teléfonos, no solo la mensajería. Primero empezó con la mensajería, etcétera, hasta que llegamos a tener el correo electrónico, y eso nos ayudó muchísimo. Y después de eso se vinieron una serie de aplicaciones, y hoy vivimos en el mundo de las apps. No sé, ha de ser ridículo el número de apps que se producen por día, desde apps que son de juegos hasta apps que son para cuestiones de trabajo, ¿no? Y bueno, ahí algo similar está pasando con el IoT. Estamos viendo que crece, pero hasta que no encontremos las áreas de oportunidad que sean muy claras, que resuelvan esas problemáticas que se nos están presentando de manera eficiente, vamos a poder ver estos proyectos masivos, ¿no? Todavía hay mucha gente que está teniendo sus dudas acerca de la implementación, y es parte de nuestro trabajo en conjunto cómo vamos a resolver esas dudas, y para eso hay que ser un poquito agnósticos. Creo que eh, muchas de las dudas surgen porque queremos verlo como si esto fuera una sola marca y una sola manera para resolver las cosas, cuando quizá el modelo más adecuado, no lo tengo todavía resuelto, pero sea esos modelos en los cuales podemos utilizar una tecnología de comunicación para un segmento de la solución y complementarlo con otras, ¿no? Y no casarnos con una marca. Creo que esa es la gran ventaja que tenemos con el IoT. Entonces, como lo he venido mencionando de manera muy reiterada, eh, creo que lo más valioso del IoT no es el hardware, ¿sí? Tampoco son las comunicaciones ni las plataformas. Creo que es el ofrecer una solución a un costo realmente efectivo, ¿sí? Creo que eh, hay tantas cosas tan nuevas que a veces es difícil encontrar un retorno de inversión de una solución de IoT, cuando lo que venimos haciendo es dar servicios que antes no existían. Uh-huh. Hay,
hay muchos casos de uso que con gusto podemos compartir y platicar, como los que han venido ustedes comentando durante el día, en los cuales hay servicios que antes simplemente la gente no sabía que podía tener. Entonces, ¿cómo puedes evaluar correctamente un retorno de inversión de algo que no tenías? Entonces, para la gente que es escéptica, es difícil entenderlo. A lo mejor nosotros que somos muy apasionados en el tema del IoT y de las soluciones y de continuidad de operación y de la mejora de procesos, puede resultar un poco más claro, pero tenemos que encontrar las fórmulas para transmitirlo de la mejor manera, ¿sí? Creo que los productos de IoT, como se menciona aquí, deben ser fáciles, útiles y familiares a la gente. Hoy vemos dispositivos que a lo mejor veíamos en películas de ciencia ficción y que nos parecía que nunca iban a existir, ¿no? Y hoy nos sorprendemos de que una persona a una bocina le pueda pedir una receta de cocina, ¿no? Y eso ¿qué hace? Es que sea familiar. Y si el dispositivo que creamos, ese producto que estamos haciendo, genera esa relación con las personas, con los procesos, pues va a ser mucho más fácil su adopción. Hay que quitarnos nada más la visión de ingeniería, yo digo, y hay que pasarlo también esto a un modelo financiero. Siempre creo que los proyectos de Internet de las cosas terminan más del lado financiero que del lado de la tecnología. Creo que los especialistas en la tecnología vamos a resolver todos los retos que hay si tenemos la oportunidad de ser agnósticos y vamos a entregar soluciones a un costo realmente efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dispositivos que recolectan información para generar esos datos relevantes, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando en estas soluciones hasta que podamos tener realmente resueltas estas problemáticas. Yo creo que hoy en día estamos pasando por una parte de retos y oportunidades en Latinoamérica muy similares. Como les decía, la parte de las problemáticas están ahí y esto representa una serie de retos que hoy tenemos que resolver en conjunto, ¿sí? Que tenemos que dialogar cómo podemos encontrar la manera de alinear esta necesidad en toda la región. Para eso, pues me tomé la manera de presentarlo en una lámina y creo que hay situaciones muy parecidas con sus casos muy particulares, pero para mí estos son algunos de los retos que tenemos en Latinoamérica que podemos en conjunto llegar a resolver, ¿sí? Una, pues definitivamente es una brecha digital, los modelos de negocio. El IoT, al ser un área enfocada totalmente a la operación en la industria privada o a mejorar la gestión de los recursos en la parte pública, ¿sí? Requiere de modelos de negocio totalmente disruptivos y sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tan fácil hoy justificar un proyecto de una inversión única, porque vamos a tener que estar dándole mantenimiento y servicio a la solución durante años. Por eso, hoy tradicionalmente las compañías, los operadores de servicios de telefonía, de Internet, pues tienen un modelo muy establecido de un pago mensual. ¿Y qué pasa en esos pagos mensuales cuando tenemos una solución que debe de estar viva por 7, 8 o 12 años, ¿no? Como puede ser un caso en el campo, un caso en las utilities. Entonces eso nos hace cambiar la manera en cual desde el área de comunicaciones tenemos que ser distintos. Tenemos que ser más eh, proactivos
Y lo que ha pasado con las tecnologías, que no es tan fácil, es cuántos años ha durado una tecnología como 2G, ¿no? Y entonces cuando uno piensa y dice, bueno, pues quizá a la compañía telefónica no le es tan conveniente hacer un contrato por 15 años porque no puede tener la certeza de que esa tecnología vaya a estar viva durante tanto tiempo, con tantas actualizaciones. Pero hay casos de uso que requieres tan pocos datos que posiblemente con estas soluciones como Narrowband IoT, como Cat-M, como LoRa, como Sigfox, puedas decir, sí, sí podemos tener contratos de largo plazo, sí podemos dar un servicio que apoya eso y que reduzca la brecha digital. Y podemos tener también adopción de nuevas plataformas con dispositivos mucho más preparados para ser inteligentes. Hoy el IoT, junto con la inteligencia artificial, y Machine Learning, todas estas iniciativas de redes neuronales, ya podemos hoy ver dispositivos de lo que llamamos Edge Computing, ¿sí? Dispositivos que por ellos mismos tomen la decisión de enviarnos ya el dato filtrado, analizado, y hacia allá es donde veo una enorme área de oportunidad. Ya no es enviar quizá todo el video, en algunos casos eso ya está sucediendo, sino que la cámara ahora es un sensor, ¿no? Es realmente un sensor, no es nada más algo que me está transmitiendo para que yo en la nube lo analice. Hoy ya podemos ver equipos desde cámaras o de cualquier otro que pueden analizar muchos datos y solo me van a enviar lo relevante para que yo pueda tomar esas mejores decisiones de las que hablábamos. Y como siempre, pues el concepto de seguridad, que es una innovación continua, que no podemos dejarlo de lado. Entre más le dejemos al dispositivo eh, poder de cómputo, pues vamos a tener que incrementar su nivel de seguridad, ¿no? Y vamos a tener que ser más específicos con qué es lo que el dispositivo realmente acepta. Uh-huh. Y está censando, ¿no? Estas magnitudes que toma del mundo real, no queremos que vengan contaminadas, porque eso cambiaría todos los modelos de análisis predictivos que muchas veces hacemos en estas plataformas, ¿no? Y como les decía, pues las oportunidades, pues es justamente esta masificación, ¿sí? Porque vamos a estar buscando, como aquí lo menciono, soluciones que puede ser un caso de uso muy particular, pero al haber tantas similitudes en Latinoamérica, van a ser escalables y replicables. ¿Sí? Es fantástico pensar que uno ve un caso como el de terremotos en la Ciudad de México y ver que aplica de la misma manera en Chile. Y luego vamos al caso de los mineros y pasa lo mismo, ¿no? Y luego de las minas. Y luego vamos a casos de ganado. Y pues en Venezuela y en Argentina, pues pueden ser condiciones muy similares. Y después también podemos ver que eso lo podemos replicar en Europa o en Australia, un caso del campo, ¿no? Y seguramente, sí, lo que nos falta de ver es que si encontramos aquí las soluciones a este bajo costo con un bajo consumo, pues va a ser muy fácil llevarlas a otros continentes donde tienen otras situaciones económicas, ¿no? Europa y hasta, ¿por qué no pensar también que África tiene ciertas oportunidades que pueden ser generadas desde aquí? ¿Sí? Primero hay que tener los casos de éxito aquí, masificarlos con el talento y el ecosistema local que estamos creando para poder realmente replicarlos ya en otros países. Aquí tenemos unas condiciones, ¿sí? Que nos permiten encontrar mucho talento en Latinoamérica, ¿no?
¿sí? Grandes profesionistas en todas las áreas y siempre podemos estar apoyados de especialistas para para el segmento en el que se está desarrollando una solución. Y creo que justamente cuando hablo de convergencia, no solo hablo de la parte, de la parte tecnológica, también quiero mencionar la parte humana, ¿sí? La parte humana que nos va a hacer ese diferenciador. Entonces, eh, pues ya sé que ya es muy tarde para muchos de ustedes y sí me gustaría empezar a comentar ya más en directo. Y quería terminar con esta frase que el Internet de los objetos, como yo lo llamo, es un habilitador de la transformación digital, ¿sí? Realmente para mí es eso, o sea, está basado en 4 pilares: la convergencia, la masificación, el bajo costo, el bajo consumo, y eso nos va a habilitar la transformación digital. Sí, y bueno, pues ya nada más algunos casos de uso que estamos replicando, los voy a mencionar muy rápido, voy a ser muy breve, donde veo un impacto real, soluciones que se han hecho en Latinoamérica y que he tenido el gusto de participar y seguramente alguno de ustedes los va a reconocer, pues son soluciones para lo que es agua, gas, electricidad, con casos fantásticos que hemos tenido eh, una experiencia muy buena entre Brasil y México con una solución muy similar para el caso de agua, con empresas que han logrado romper paradigmas y ahora estamos teniendo, yo llamo telegestión, porque no es solo el monitoreo de una toma de agua, sino que es también el corte y la reconexión, ¿no? Entonces creo que ese para mí es el ejemplo más claro como dos países con sus propias regulaciones y todo pueden colaborar y con empresas que tienen esta visión y convencer a los organismos de agua para adoptar nuevas medidas, ¿no? Eh, Esto se ha replicado también para el caso del gas y del agua y de la electricidad y ahora hicimos lo más difícil, ¿no? Trabajar en casos de agua para organismos públicos y que ahora la industria privada también lo quiera implementar. Entonces, y el interés de otros países como Colombia, como Argentina, como Chile y Perú, ya pueden avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente. No está solo el dispositivo, no está solo la plataforma, sino también hay un modelo de negocios que apoya esto y, y eso es lo que me ha encantado de esta parte del IoT, ¿no? Entonces, pues, listo, ya voy a dejar de compartir para que no se sigan aburriendo. Un poquito. Listo. Pues ahora sí que disparen con sus preguntas y todo y algo que quieran comentar. Pues, muchísimas gracias, antes que nada, Pedro, por esta gran exposición. La verdad es que es una muy buena reflexión lo que tú planteas, estas oportunidades que se tienen con esta tecnología, con IoT y con todas las soluciones que se van realizando o que se pueden utilizar. Y pues hay retos importantes. Aquí, fíjate, mañana vamos a tener incluso un panel en donde se va a hablar sobre los retos de la privacidad en IoT. Y bueno, tomando un poco la plática que nos diste hoy, tenemos algunas preguntas. Y bueno, varios de los participantes del día de hoy han mencionado la convivencia de distintas tecnologías. ¿Cómo ves que pueda lograrse o que se pueda dar esta interoperabilidad tantas veces mencionada en este y otros ámbitos, pero tan difícil de conseguir? Sí, creo que la interoperabilidad es algo
muy complejo, muy, muy complejo. Creo que depende más de lo que podemos hacer en un dispositivo y eso es lo que quizá es más fácil de promover. Quiere decir que tú puedes tener un dispositivo con múltiples tecnologías, igual que lo tienes con un celular y tú no tienes que preguntarle a tu compañía telefónica si puedes cambiar a Wi-Fi y ese Wi-Fi es de la competencia. No lo puedes, no podría bloquearlo. Bueno, no está permitido que lo bloquee, ¿no? Porque es un servicio que tú ya tienes en el celular. Lo mismo en el IoT, si tú tienes un dispositivo que hoy trabaja con una red, LoRa, y quisieras cambiarlo a Sigfox y el dispositivo tiene todo el firmware y el hardware necesario para hacerlo, lo podrías hacer. Y si después decides que lo mejor es tener narrowband en el mismo dispositivo y tu dispositivo tiene ese módulo también, lo podrías hacer. Porque para que exista la interoperabilidad entre estas tecnologías, tiene primero que existir en el dispositivo el que tú puedas cambiar. Y del lado de las plataformas, pues cada vez vemos más convivencia a través de APIs, ¿no? Tú puedes tener una plataforma que hoy acepte, eh, bueno, no quería mucho hablar de marcas, pero tú puedes tener algo en AWS, ¿sí? Y también tenerlo en Azure y tomar lo mejor del análisis de cada uno o los niveles de seguridad de uno, mezclarlos con reportes de otro, etcétera, ¿no? Eso creo que también parte de la interoperabilidad. La interoperabilidad no se basa nada más en las comunicaciones. Creo que hoy sí tenemos la oportunidad de tener un dispositivo que tenga estas características. Empieza en el hardware, empieza en un buen diseño de hardware, ¿sí? Y ahora creo que nadie va a la tienda a comprar, es muy curioso, pero nadie va a comprar un celular y pide que tenga cierto Wi-Fi, tenga NFC, tenga Bluetooth, no, pides un celular y la gente está más preocupada por la cámara que trae que por todos los medios de comunicación que le van a permitir muchas cosas, ¿no? Creo que nadie pregunta qué versión de Bluetooth tiene, ¿no? Pero todos preguntan cuántos megas tiene de su cámara, ¿no? O cuántas cámaras trae. Cuando a lo mejor quizá lo que estamos viendo con Bluetooth es que pues sí está permitiendo muchísimas cosas, ¿no? Y a un costo realmente accesible. Entonces, eso es, a lo mejor me extendí demasiado, espero no haber confundido a nadie con la No, respuesta. muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si conoces en México algún ejemplo de modelo de negocio disruptivo con IoT. Sí, 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 creo que, bueno, conozco una empresa, voy a hablar de dos empresas en utilities, casos muy particulares, que lo que están haciendo es no me gusta la palabra, creo que es incorrecta, pero ya es muy coloquial. Están uberizando el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que tú pagas por el uso del servicio y por los datos que te provee, ¿sí? Y no pagas por un dispositivo, no pagas por una plataforma, no pagas por nada de eso. O sea, pagas por el dato, ¿sí? Y cuando me dicen, bueno, ¿cómo funciona esto con el gas? Pues justamente esta empresa lo que hace, ¿sí? Se llama el gas, es te da un dispositivo y en base a lo que tú usas y todo esto, te cobra un fee, ¿sí? Y así como hoy estamos en el mundo de servicios administrados, ¿no? Hoy, para mucha gente, es más simple pagar una mensualidad o se le hace más, no sé si es lo más simple, pero se le hace lo más eh, sencillo, uh-huh, que estar, imaginémonos que cambiáramos esto a una de las plataformas de video y tener un pago anual. A lo mejor la gente diría, wow, no, es demasiado, no lo voy a usar. Y hay gente que de todos modos hace sus recargas con tarjetas. Uh-huh.
Y eso son modelos que han venido cambiando. En el IoT pasa exactamente lo mismo. Primero te vendían una solución y tenías que pagar todo, tenías que pagar infraestructura, tenías que pagar dispositivos. Hoy en día, estas empresas de utilities principalmente, y ya están cambiando. Ya ahorita recordé otra, que es un caso de botones de pánico, que me parece una idea fantástica y que tú puedes decidir y pagar una mensualidad. ¿Sí? Pagas, voy a decirlo en dólares para que sea una moneda que todos conocemos. En México pagas por un servicio de un botón de pánico, un servicio de monitoreo, pagas al mes $8. Te dan el servicio, si tú tienes una emergencia lo oprimes y bueno, hay diferentes tecnologías. Hay uno que vi que es muy interesante que lo oprimes y también para evitar estas falsas alarmas, tiene el botón al oprimirlo, que tienen que ser una combinación de clics, se activa un micrófono y escucha el ambiente para saber si realmente estás en una emergencia. Entonces es muy interesante. Y aquí lo interesante es que fueron diversas tecnologías, ¿no? Primero empezó con una versión de LoRa, luego cambió a una versión de Sigfox por la cobertura en México y después ahora se pasó a Cat-M, ¿no? Entonces fue una migración en base a la experiencia de usuario y eso es increíble del IoT. Con la experiencia de usuario podemos enriquecer las soluciones, ¿sí? Y hoy esta empresa cobra solo, no te cobra el dispositivo, te cobra un servicio. Un servicio. Lo dejas de pagar ese mes, pues ya no tienes el servicio, ¿no? Entonces, esos para mí son modelos un poquito no tradicionales, que podríamos llamar disruptivos. Y si ya los vemos en dos verticales tan claras como las utilities, como en la seguridad, seguramente lo vamos a ver en el asset management o lo vamos a ver en cuestiones de otro tipo. Van a empezar a suceder para todo, principalmente para lo que llamamos el IoT industrial, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios que he visto también en el campo, pues funciona así, ¿no? Ya hay una empresa que está haciendo algo que me parece increíble, que lo que hace es, te cobra en base al porcentaje de incremento de tu producción. Si tú sensorizas una, un campo, pues te dice, bueno, tus años anteriores producías tanto, con esta tecnología que ponemos, estás ahora tú produciendo más y mejor. Entonces, sobre ese porcentaje adicional, te cobran una utilidad. Entonces, es bien arriesgada, son unos chavos que conozco muy bien y lo están haciendo fantástico. Uh-huh. Gracias, Pedro. Oye, una última pregunta volviendo a esta palabrita tan importante que es la interoperabilidad. Con base a tu experiencia, ¿tú crees que podrá la interoperabilidad llegar a soluciones como este protocolo, no sé si lo conoces, que es DICOM, que es, bueno, es un estándar en imagenología digital y comunicaciones de medicina? En el sector de informática para la salud. Sí, totalmente. Sí, siempre yo creo que hay cuestiones que nos han transformado, ¿no? Históricamente. Y cuando pasa una etapa tan impactante como la pandemia, y cuando vemos que hay como humanidad, que hay algo más importante, ¿sí? Que mantener un negocio, surgen estas ideas de estos estándares y protocolos que nos permiten realmente ser más eficientes. Entonces, en ese sentido, definitivamente no hay una vuelta atrás, ¿no? Cuando empiezas un trabajo con ese impacto, con esa magnitud, yo creo que después de lo que vamos a ver en seguridad con esos protocolos de interoperabilidad, como surgió en su momento con las bandas ISM de radiofrecuencia que siguen vigentes, va a pasar lo mismo. Hay muchos protocolos que se están preocupando para realmente dar muchos más servicios. Uh-huh.
lo que vamos a ver es que se va a pasar de lo que es en algunos países, y principalmente en países donde sufrimos tanto de la seguridad, va a pasar esto de una parte médica a una parte de seguridad de las personas, ¿sí? Estoy convencido de que así va a ser. Eh, en algunos países de Europa, si tú tienes un sistema de alarmas y quieres acusar a alguien, tienes que tener una evidencia de una fotografía con cierta calidad. Uh-huh. Y para eso, pues, se están trabajando en cambios importantes en varios protocolos de comunicación de bajo, de bajo, eh, de baja transferencia de datos, ¿sí? Entonces, seguro va a ocurrir con eso. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, por compartirnos tu experiencia y por esta interesante charla. Y bueno, con eso cerramos el día de hoy y quiero pasarle la palabra, o sea, darle la palabra a Oscar Gudiz para que dé el cierre oficial. Y gracias, Pedro. Gracias, Eunice. Gracias, Pedro, por tu participación, por tu charla muy interesante. Esperamos contar contigo próximamente y que te sumes a nuestra organización informativa. Bueno, llegamos al final del día de hoy, un día cargado de charlas, de compartir experiencias y conocimientos, y los esperamos el día de mañana con un día similar. Vamos a tener la sesión de apertura a las 17 horas UTC, 17 horas UTC, y vamos a tener un keynote que nos va a hablar sobre la importancia de IPv6 para la tecnología de IoT. Todos sabemos que IPv6 es lo que muchas veces se denomina como la nueva Internet. Luego, el primer panel que va a ser sobre retos para la privacidad y protección de datos para IoT en Latinoamérica y Caribe. Más tarde tendremos el siguiente panel que va a ser un panel de tendencias en el mercado de IoT en Latinoamérica y Caribe. Este es un panel orientado a las cámaras del sector de IoT e Internet. Y luego un último webinar sobre estrategias digitales y gobernanza. Luego, para terminar, cierre y despedida. Y si no hay preguntas, nos despedimos por hoy. Y como dijo Gustavo, un bizcocho y hasta las 8, no sé cómo fue que dijo. Nada más, les agradezco mucho la participación. Sí, a todos los que están aquí viéndonos en la transmisión, que la verdad se mantuvieron desde el inicio, de verdad estamos muy contentos porque sigan acá y los invitamos el día de mañana, no se van a arrepentir, así como hoy se dieron interesantísimos temas, pues mañana vamos a continuar con más. Muchas gracias. Nicolás, ¿tenés micrófono ahí? No, no tiene micrófono. Bueno, hasta mañana, nos vemos.